Aterrador, el sincitro lobisomen que embruja el Sertaundo se hará. Parte 1. La luna llena apareció en el horizonte, bañando el Sertaundo se hará con su luz inquietante. La aldea parecía un lugar común, pero Marco sabía que, con cada pasaje de la oscuridad, el lobisomen salía de su escondite. Desde niño, su madre le había contado historias escalofriantes de una criatura que acechaba por los campos, transformando a los hombres en bestias sedientas de sangre. Y ahora, esas historias resonaban en su mente más que nunca. La sensación de pánico comenzó a crecer con cada aullido que cruzaba el viento. Aquel día, después de un arduo día de trabajo, Marco regresaba a casa, pero algo lo detuvo. Un antiguo árbol en el camino, con símbolos extraños, lo miraba con ojos de misterio. Al tocar su corteza rugosa, una corriente de miedo recorrió su cuerpo. Su madre siempre había advertido sobre los peligros del bosque, pero el aullido desgarrador que resonó, casi como un llamado, lo hizo dudar. Sin pensarlo, se adentró en la espesura, donde la oscuridad se ceñía con cada paso. ¿A dónde vas, Marco?, se preguntó mientras un escalofrío le recorría la espalda al escuchar otro aullido, cada vez más cerca. Las sombras parecían moverse, juguetonas, como si se burlaran de su incertidumbre. La brisa, fría y cortante, hacía crujir las ramas, como si el bosque murmurara secretos. «Es solo el viento», se decía, pero en el fondo sabía que no estaba solo. Al llegar al corazón del bosque, su corazón latía con fuerza. Encontró huellas recientes en la tierra, y no eran del ganado. Personas del pueblo habían desaparecido sin dejar rastro, su mejor amigo, sus compañeros, todos se habían esfumado, como susurros en la penumbra. «No puede ser», pensó mientras un sudor frío le empañaba la frente. Tenía que volver a casa y advertir a su madre. La noche se volvía más oscura y el ambiente en el pueblo se cargaba de desconfianza. Miradas furtivas cruzaban las calles, murmullos teñían la atmósfera, mientras todos parecían ocultar un secreto. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó Marco, al notar que sus vecinos actuaban extraños, como si compartieran un pacto oscuro con el lobisomen. Las historias de su madre cobraban vida, llenando su mente de temor. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión crecía con cada noche que pasaba, y la luna llena se convertía en su peor enemiga. Marco observaba con horror cómo algunos hombres del pueblo, aquellos a quienes había mirado con respeto, se reunían a la sombra, sus rostros ocultos en penumbras. Él sabía que algo estaba terriblemente mal, y cuando vio a su mejor amigo entre ellos, sintió que el mundo se le venía abajo. Las miradas llenas de secretos registrados en las sombras lo hicieron temblar. «¿Qué has hecho, amigo?», se preguntó, mientras su pecho aullaba con un miedo indescriptible. El lobisomen ya no era solo una leyenda, estaba más cerca de lo que pensaba. Con el corazón desbocado y la verdad en el aire, Marco sabía que tenía que enfrentar no solo la criatura, sino también a aquellos que habían traicionado su confianza. Mientras la oscuridad se cernía sobre su hogar, una sola pregunta lo atormentaba. ¿Lograría sobrevivir a la verdad que amenazaba con devorarlo todo? Las sombras acechaban y el aullido resonaba en el viento. La lucha apenas comenzaba. El aire alrededor de Marco se volvió denso y opresivo. Cada respiración se sentía como una lucha, una guerra que libraba contra el terror que emanaba de aquel bosque maldito. Caminó de regreso al pueblo con los ojos muy abiertos, buscando cualquier signo de peligro.
pero lo peor estaba por llegar, porque ahora sabía que no solo debía temer al lobisomem, sino a quienes lo rodeaban. Las calles eran un laberinto de sombras, las luces parpadeantes de las casas ocultaban rostros conocidos, transformándolos en figuras siniestras. Marco sintió que los ojos de sus vecinos lo seguían, susurros llenos de desconfianza lo cercaban. Se detuvo un momento, sintiendo la urgencia de advertir a su madre. Ella siempre había sido su refugio, la voz de la razón. Pero, ¿y si ella también estaba atrapada en la telaraña de secretos? Decidido, aceleró el paso hacia su casa. Al girar la esquina, escuchó el eco de risas, pero no eran risas alegres, eran risas burlonas, resbalando como el agua en una piedra afilada. Fue entonces que se dio cuenta de que el círculo de hombres lo miraba, sus miradas penetrantes, llenas de un entendimiento oscuro. ¿Marco? La voz suave de su madre le dio un pequeño alivio, pero pronto el tono se volvía más grave. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en casa? Madre, tienes que escucharme. Hay algo muy mal. He visto cosas en el bosque, el lobisomem y los hombres. Ellos... Calla, Marco, no hables de eso. Ellos no deben oírte. Su madre miraba ansiosamente hacia la calle, como si temiera ser escuchada. Marco sintió un escalofrío. ¿Qué estaba ocultando? ¿Por qué tanto miedo? Pero están en peligro, están transformándose, son parte de eso, se atrevió a decir. Silencio. A esa palabra, su madre la dijo con una firmeza que rompió el hilo de confianza que lo ataba a ella. No debes perturbar el equilibrio. Ellos son distintos, ¿lo entiendes, verdad? No, no lo entiendo, necesito que me digas la verdad. La desesperación invadió a Marco, el pánico lo apretó como un corsé. De repente, una niebla espesa comenzó a envolver la calle. Las luces titilaban y las siluetas se desdibujaban. Marco sintió una presencia que acechaba en la oscuridad, algo que se acercaba. El eco de un aullido rebotó entre los edificios, haciendo que su sangre se helara. Sin pensarlo, tomó del brazo a su madre. «Vámonos, hay que salir de aquí». Pero ella quedó paralizada, fijando su mirada en la calle oscura. «No podemos huir, es tarde para eso, hijo. El lobisomem viene por nosotros. Solo queda adaptarnos». Marco dio un paso atrás aturdido. La realidad daba vueltas, se sentía como si estuviera en un sueño, del que no podía despertar. Un fuerte golpe resonó, y el sonido hizo eco en su pecho. La sombra de una figura se deslizó entre las luces, su silueta, horrible y ansiosa. Las miradas del grupo comenzaron a brillar con un fuego inhumano. Marco sintió que el aire se le escapaba. La luna, ahora alta en el cielo, parecía reírse de su terror, exponiendo a la criatura que se cernía sobre ellos. Así, la verdad se revelaba en el aire helado. El lobisombe no solo acechaba desde el bosque. La oscuridad había invadido el mismo corazón del pueblo, y sus habitantes podían no ser lo que parecían. Con el pánico atado en su pecho, Marco miró a su madre, esperando una respuesta, alguna forma de escapar de su destino. Pero solo encontró temor reflejado en sus ojos. ¿Cómo se podría luchar contra lo inevitable? Y en ese instante, desde las sombras emergió un grito desgarrador, uno que helaría la sangre de cualquiera. Su futuro dependía de conocer la verdad más allá de las sombras que lo rodeaban, donde todo podría cambiar, pero a un precio terrible. Marco sabía que debía descubrir de qué manera estaba entrelazada su vida con la de esa criatura, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Acudiría al bosque una vez más para encontrar respuestas, o su madre le sería la última esperanza en un mundo de traición? La niebla se espesaría de tal manera que pronto Marco no podía ver más allá de unos pocos pasos. El ambiente estaba cargado de una electrificante tensión, como si la misma tierra estuviera conteniéndose a la espera de una explosión. Las risas burlonas se evaporaron, reemplazadas por un silencio inquietante que se erguía entre las sombras del pueblo. Marco. La voz de su madre sonaba a un eco distante. «No debemos quedarnos aquí. Tienes que irte, ahora».
La súplica dejó entrever una urgencia que congeló la sangre de Marco. «Madre, no puedes dejarme solo, no puedo, no sé qué hacer». Su voz temblaba, mientras el aire frío parecía estrangularlo. Los ojos de su madre eran un mar de tormento. «Ve a la casa de la abuela, ahí estarás a salvo. Él no te encontrará allí. Prométeme que irás». Marco sintió que el terror inundaba su razón, pero en su corazón había una chispa de determinación. La abuela había tenido siempre una conexión especial con el bosque, hablaba de secretos antiguos y fuerzas indomables. Ella tenía respuestas, quizá podría salvarlos. Con un último vistazo a su madre, Marco empezó a correr. Sus pies tropezaban con las piedras del camino, mientras el eco del aullido resonaba en su mente. Pasó junto a casas que ahora eran solo siluetas de sombras y secretos. Noche tras noche, su pueblo había cambiado. Era un lugar desconocido. Cada rincón ocultaba una verdad que no quería descubrir. Al llegar a la casa de su abuela, encontró la puerta entreabierta. «¿Abuela?». Su voz resonaba en el silencio, aunque nadie respondió. La casa, solitaria y oscura, parecía aguardar su llegada. Atravesó el umbral, el aire frío dentro contrastaba con la calefacción que siempre había sentido ahí. Las paredes estaban adornadas con imágenes de antepasados, rostros serios que parecían juzgarlo, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. «¿Abuela?». Esta vez su voz tembló más, llenándose de incertidumbre. Sintió que cada respiración se hacía más pesada, y la no respuesta se volvió abrumadora. Cuando se armó de valor y cruzó el umbral de la sala, lo encontró. En el centro, el altar de su abuela, cubierto de múltiples objetos, figuras talladas con desgastada precisión. No solo eran herramientas, era un impulso de energía ancestrales. Y allí, en un rincón, una pequeña caja grabada con símbolos extraños. Movido por la curiosidad, se acercó y la abrió. Dentro, un relicario antiguo brillaba débilmente, un diente afilado que reflejaba la luz de la luna. Fue entonces cuando se dio cuenta. Era un diente del lobisombre, un fragmento de la criatura misma. Un poco debajo, un pequeño frasco con un fluido espeso y verdoso. «Esto», murmuró, «puede ser la respuesta». Un aire helado asaltó la sala y el estómago le dio un vuelco. Un susurro escalofriante resonó detrás de él, un sonido que parecía salir del mismo corazón del bosque. «Marco». La voz de su madre, pero distorsionada, como si la oscuridad lo retorcía a su alrededor. La sensación de peligro se hizo abrumadora. Se dio la vuelta y vio la puerta cerrándose lentamente, viendo en la penumbra una sombra alargada que se manifestaba tras ella. Sin pensarlo más, tomó el relicario y el frasco. Un deseo ardiente de confrontar su destino se encendió en su pecho. Debía regresar a su madre y hacer frente a la verdad que tanto miedo le daba. Pero, ¿podría realmente enfrentar lo que acechaba en las sombras? Mientras se lanzaba fuera de la casa, la niebla parecía cerrarse aún más, y un estremecedor aullido rompió el silencio de la noche. Marco sabía que el lobisombre no solo lo buscaba a él, sino que quizás ya había puesto su mirada sobre su madre. «Voy a salvarte, madre», gritó mientras corría, sintiendo que el tiempo y el espacio se rompían a su alrededor. Cada paso lo acercaba más a la confrontación. Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor de guerra. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar la oscuridad que cernía sobre ellos? En su mente, una sola pregunta resonaba. ¿Podría convertirse en el asesino de su propio miedo? Y justo cuando pensaba que había adquirido un atisbo de control, una mano gigantesca emergió de la niebla, cerrándose sobre su muñeca. ¿Era esa la mano del lobisomen? ¿Se arriesgaría a perderse en la noche por salir de la telaraña de terror que lo envolvía? La mano era fría, dura como piedra, y cuando Marco intentó sacudirse de aquel agarre, la sombra pareció reírse. Una risa profunda y resonante que hacía eco en sus oídos, retumbando como un tambor de muerte. El aliento de la criatura era un viento helado que arrastraba consigo un hedor a tierra húmeda y carne en descomposición. «¿Dónde crees que vas, niño?».
La voz sonaba como un susurro, pero la amenaza latente en cada palabra hacía que el corazón de Marco palpitara con fuerza. Tu madre me pertenece ahora. Su mente se descontroló, luchando entre el miedo y un impulso salvaje. Quiso gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. En un movimiento de desesperación, recordó el relicario y el frasco en su mano. En un arrebato de valentía, levantó el objeto al nivel de su rostro, dispuesto a usarlo como un arma. «¡Aléjate de ella!», gritó, con una voz que casi no reconoció. La criatura lo miró con ojos que ardían como dos astros enfurecidos. La sombra, formando una figura grotesca entre la niebla, se acercó un poco más, disfrutando del pánico del joven. Marco sintió cómo el miedo trataba de apoderarse total y permanentemente de él, pero en su pecho ardía la determinación. Recordó los cuentos que su abuela le había contado sobre el poder de los antiguos objetos. Sabía que el dentado relicario no era solo un pedazo de historia, sino un vínculo a su propia sabiduría y herencia. Sin tiempo que perder, dejó que la rabia impulsara su acción y dirigió el relicario hacia la sombra. «Con la fuerza de mis ancestros, te ordeno que te alejes». Las palabras salieron de su boca como un grito primordial, mientras vertía una gota de líquido verdoso en la tierra. Inmediatamente, el suelo comenzó a temblar. Un resplandor verde brotó del suelo, iluminando la cara del lobisomen con un brillo espeluznante. Los ojos de la criatura se abrieron asombrados. Sabía que estaba ante algo que no podía entender, y más importante aún, que temía. Sin embargo, el momento de sorpresa fue breve. Con un feroz rugido, el lobisomen se sacudió, despojándose del hechizo inminente. La mano que sostenía a Marco se tensó y otro aullido desgarrador salió de su garganta, resonando en el bosque con un poder aterrador. «Eso no funcionará, pequeño», la sombra susurró, arrugando su rostro en una mueca aterradora mientras se acercaba de nuevo. Esta vez su figura se materializó claramente. Su piel era de un gris ceniciento y un hedor a sangre reverberaba a su alrededor. Marco comprendió que estaba al borde de la desesperación. Debía pensar rápido. Su ingenio era la única arma que le quedaba. «Si no te alejas de mi madre». Las palabras se farmaron con riesgo, pero la osadía se imponía. «Lo haré». La sombra lo interrumpió, gimiendo con un eco burlón. «¿Qué harás? No tienes idea de lo que estás enfrentando». Cada latido del corazón de Marco resonaba en su cabeza. En ese momento, el aire se llenó de una especie de electricidad. Mientras miraba los ojos del monstruo, la verdad se reveló. «Si no me dejas pasar, puedo liberar todo mi poder, todo lo que mi abuela me enseñó. No podrás mantenerme bajo tu control. No te tengo miedo». Con fe renovada, recordó que el frasco contenía más que solo un líquido. Contenía el legado de su familia. Con ambas manos, lanzó el contenido hacia el lobisomem. Un chorro de líquido verdoso chocó contra él, expandiéndose como una explosión de fuego, mientras el poder ancestral resplandecía en el aire. La neblina pareció retirarse momentáneamente, dejando al descubierto las siluetas de los árboles, temblorosos ante el enfrentamiento. El grito de la criatura se transformó en un aullido cargado de rabia y dolor. «¡No puedes hacer esto!», mientras la sombra se retorcía, incapaz de aguantar el poder que emergía de Marco. Sin embargo, la luz comenzó a desvanecerse, las fronteras entre lo real y lo onírico se desdibujaban, y una risa burlesca resonó desde algún rincón del bosque. En su confusión, Marco descubrió que no solo estaba luchando contra el lobisomem, sino contra algo más grande y oscuro que acechaba en la penumbra. Al entender esto, su mente palpitaba en un caos de terror y desafíos. Había liberado una fuerza que no podía controlar, y ahora el verdadero peligro despertaba tras las sombras. Mientras luchaba por estabilizar el frasco, una nueva figura emergió de la niebla. Un rostro conocido apareció en la oscuridad, y el terror se apoderó de su ser. Era su madre, pero sus ojos estaban vacíos, como si no estuviera allí. «Marco». Su voz era un eco apagado. «¿Por qué no?».
El horror se intensificó, abriendo puertas a preguntas que no quería hacer. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Era esto parte del hechizo del lobisome o algo aún más siniestro? Y justo en ese momento, una suave brisa trajo consigo la risa de la sombra, mientras se desvanecía, dejándolo solo con el alma de su madre en juego. ¿Sabías lo que venía, verdad? Una sonrisa torcida había reemplazado su apariencia familiar, y Marco no supo si llorar o gritar. Todo lo que creía haber conocido podría ser una trampa mortal. Mientras la bruma se retorcía alrededor de ellos, el verdadero horror empezaba a desplegarse, y la pregunta atormentadora resonaba en su mente. ¿Podría salvarla antes de perderse a sí mismo? El corazón de Marco latía desbocado, mientras la figura de su madre se desdibujaba entre sombras. ¿Qué le había pasado? La imagen de ella, dulcemente sonriente en la cocina, se evaporaba en un eco sombrío. La sombra detrás de ella reía, un sonido tan familiar y a la vez tan terrorífico que le helaba. ¡La sangre! ¡No!, gritó Marco, el sonido desgarrador de su voz resonando entre los árboles. Su mente estallaba con recuerdos de su madre, del amor y las historias que solía contar en la tranquilidad de la tarde. «Te liberarás de esta pesadilla, lo prometo». Pero las palabras se deslizaban de sus labios con la fragilidad del tiempo. La sombra se acercó aún más, deleitándose en el dolor del joven. «Tu valentía es admirable, niño, pero has despertado fuerzas que no comprendes. ¿De verdad creías que un simple relicario podría protegerte?» Su voz se tornó un susurro frío, como el viento que cortaba el aire. Marco observó cómo los ojos vacíos de su madre comenzaban a llenarse de una niebla verde. Un pánico nuevo lo abrumó. Aquella imagen no era su madre, sino una marioneta en manos de un titiritero macabro. Sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La sombra adoptó su verdadera forma, una criatura deformada, cuyos ojos brillaban como brasas. Era hora de actuar. Recordando las palabras de su abuela, buscó en su interior el poder que sabía que podía invocar. «Por todos mis ancestros, te exijo que sueltes a mi madre. Deja que su alma regrese a la luz. No hay poder más grande que el amor». Las palabras resonaron con fuerza, emitiendo un eco que reverberó por el bosque. La sombra dejó escapar una risa burlona, su rostro retorciéndose en una expresión de desprecio. ¿El amor? ¿Un recurso tan débil? Llegará un momento en que lo malvado se alimentará de ello. Tu madre no te escucha, niño. Está perdida en mis dominios. En ese instante, la niebla se condensó, formando formas familiares que danzaban en torno a Marco, rostros de personas queridas, amigos que ya no estaban. El terror se apoderó de él. «No, esto no es real, no puede ser real». La desesperación lo invadía, mientras luchaba contra la corriente de recuerdos que amenazaban con hundirlo. La sombra se aproximó aún más, su aliento helado envolviéndolo. «Sufre, Marco. Eres el único que puede liberarla, pero eso significaría someterte a mí. Elige tu destino». La voz era un canto seductor, un veneno en sus venas que amenazaba con arrastrarlo a la oscuridad. «No puedo, no te lo voy a permitir». Marco sentía su energía decaer, la impotencia bañando cada parte de su ser. Tenía que encontrar una respuesta, algo que rompiera la maldición que mantenía atrapada a su madre. Un destello de luz emergió en su mente. El relicario. Miró hacia el objeto en su mano, notando cómo la frágil joya comenzaba a vibrar. Recordó el último consejo de su abuela, las leyendas sobre el poder del sacrificio. Era su único recurso. Si quería salvarla, tendría que arriesgarlo todo. «Nunca me rendiré», murmuró Marco, apretando el relicario con fuerza. Con una determinación renovada, levantó el objeto hacia la sombra. «Con todo lo que soy, te expulso de este lugar». La criatura huyó, y su forma comenzó a desvanecerse en una oscura amalgama de sombras. Los ojos se desvanecieron al instante. La sombra comenzó a cristalizarse, formando rostros que no seguían. La sangre se volvió verde, un olor fétido se apoderó del aire. Marco perdió la cordura. Aquella no era su madre. Rostros a su alrededor se distorsionaron en un caos de gritos y angustias.
Marco sintió un tirón en su pecho, como si estuviera rompiendo una cadena de dolor. Al desatar su energía, una luz radiante, envuelta en un hondo verdor, emergió del relicario, iluminando el bosque. Poco a poco, el chirrido de la sombra se tornó en gritos. «¡No! ¡No puedes hacerlo!». La neblina se disipaba, y la figura familiar y vacía de su madre comenzaba a desvanecerse por completo. Con cada centella de luz, Marco la sintió más cerca, más tangible. «¡Mamá, regresa a mí!». La súplica resonó en el aire, mientras la luz pulsante se expandía, y el bosque vibraba como un latido de dos corazones entrelazados. Pero en el último instante, justo cuando creía que había ganado, la sombra se alzó una vez más, escupiendo una maldición que hizo tambalear el aire. «Esto no ha terminado, niño. Volveré y traigo una oscuridad que jamás podrás imaginar». Marco se quedó allí, petrificado, viendo cómo la luz se desvanecía y las sombras retomaban su lugar. El miedo volvió a apoderarse de él, una sombra más densa que antes, mientras se daba cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Y en su interior, una pregunta destilaba la esencia de su horror. ¿Qué clase de sacrificio requeriría de él para enfrentar el verdadero aislamiento que se avecinaba? La noche había caído, y el bosque se había convertido en un laberinto de sombras. Marco, todavía temblando por la confrontación, sintió el aire pesado, como si el mismo entorno lo observara. Cada crujido de ramas resonaba con una advertencia, cada susurro del viento parecía cargar un secreto oscuro. Caminó, aún con el relicario en mano, preguntándose qué poder realmente contenía. Su mente zumbaba, atrapada en un ciclo de pensamientos aterradores. ¿Qué significa esa maldición? La advertencia de la sombra sonaba en su cabeza, y la certeza de que no había terminado lo paralizaba un poco. Avanzó con pasos vacilantes, el instinto de supervivencia empujándolo hacia adelante. Tenía que buscar respuestas. De pronto, una figura apareció entre los árboles. Era un anciano, desgarbado y arrugado, con ojos que como carbón encendido. Marco sintió un escalofrío al notar la intensidad de su mirada. «Te he estado esperando», dijo el anciano, su voz rasposa como el crujir de hojas secas. «¿Quién eres?», cuestionó Marco, su voz temblando apenas más que su cuerpo. «¿Sabes lo que está sucediendo?». El anciano asintió, lentamente. «Soy un guardián de este bosque. Lo que enfrentaste no es un simple espectro, niño. Es un antiguo mal que ha estado alimentándose de tus miedos y sufrimientos. Su regreso significará más que solo tormento para ti». Marco sintió que el aire se le cortaba. «¿Qué debo hacer?». La esperanza comenzaba a asomarse en medio del pánico. «Sangre, tu sangre será el precio», respondió el anciano. Sus ojos resplandecían con una extraña intensidad. «Debes entregar una parte de ti. Solo así podrás sellar la puerta que abrieron las sombras. Pero ten cuidado, el sacrificio tiene riesgo». Un costo mucho más grande de lo que imaginas. La mente de Marco se llenó de imágenes oscuras. Sacrificio, no solo de objetos, sino de su propia esencia. ¿Y qué pasará si no lo hago? ¿Qué será de mi madre, de mí? «El tiempo se agota», advirtió el anciano, poniendo una mano temblorosa sobre el hombro de Marco. «La sombra regresará con más fuerza, y si seleccionas no actuar, su maldad no solo consumirá a tu madre, sino a todos los que aman». Marco sintió una presión, como si el bosque mismo se inclinara hacia él, exigiendo una decisión. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza. ¿Valdría la pena perder una parte de sí mismo por salvar a su madre? ¿Podía de verdad arriesgarlo todo? La tensión crecía. Un grito desgarrador llenó el aire, un eco que cortó la quietud de la noche. Marco giró, viendo cómo la neblina densa comenzaba a reunirse en un punto, dando forma a la figura oscura que tanto temía.
Era la sombra, regresando para culminar su plan siniestro. ¿Estás listo para el precio?, preguntó el anciano, su voz ahora vibrando con una urgencia que lo hizo temblar. «No puedo dejar que se la lleve», gritó Marco, mirándolo con determinación. Tenía que tomar una decisión, y pronto. En su corazón, la lucha comenzaba a intensificarse. Se volvió de nuevo hacia la sombra que avanzaba amenazante, la oscuridad palpando con dedos insectoides, deseando tragar la luz que aún le quedaba. Con el relicario en mano y un miedo profundo en el pecho, se sintió dividido entre dos mundos, el de la desesperación y el de la esperanza. Era un juego mortal. Conocía la respuesta. Sabía que el sacrificio venidero era inevitable. La pregunta crujía en su mente. Si tiene que derramar su sangre, ¿cuánto tendría que perder? Pero en aquel momento, un eco sombrío resonó en su alma. Lo peor no es perder la vida, sino perder la luz. Antes de que pudiera preparar su resolución, la sombra habló, burlándose. ¿Piensas que puedes detenerme, niño? Pronto será demasiado tarde. Marco sintió que el frío se apoderaba de su ser, y aunque el miedo lo envolvía, una chispa dentro de él se negaba a extinguirse. La lucha interna estalló en un estallido de fuerza. Su madre estaba en juego, y ya no podía dar un paso atrás. El sacrificio comenzaba, pero ¿cuánto se llevaría? ¿Qué sería de él? A la distancia, el bosque pareciera presagiar la tormenta que se avecinaba. Y ahí, en un instante suspendido, Marco supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El aire se tornó aún más denso, como si el bosque mismo vibrara con la presencia de la sombra. Marco retrocedió un paso, el pánico disparado en su pecho, pero la figura oscura seguía aproximándose, sus ojos rojos como brasas consumiendo la escasa luz que quedaba. El anciano, con su voz quebradiza, intentó hacerle entender. «Recuerda, niño, la oscuridad solo se alimenta de tu temor. No dejes que te atrape». Marco sintió cómo su corazón latía con una fuerza frenética, repitiendo la pregunta que no quería enfrentar. ¿Sería capaz de sacrificar su propia sangre por su madre? Sin embargo, la sombra, con un movimiento ágil, se abalanzó hacia él, el aliento frío en su rostro, susurros indecibles brotando de su boca terrible. «Tu tiempo se acaba, Marco. ¿Qué elegirás?» «No puedo quedarme aquí», murmuró, tratando de ahogar el terror que amenazaba con desbordar. A su alrededor, el bosque parecía rehuir su refugio, las sombras danzaban en desesperación, arrojando una niebla helada que le envolvía los tobillos. El anciano extendió una mano, como si fuera su último rayo de esperanza en medio de la tormenta. «Debes hacerlo, ahora. La sangre que ofrezcas será tu salvación y la de tu madre. Pero, recuerda, esto no es un trato que no tenga sus consecuencias, niño», insistió, su tono ahora lleno de urgencia. Sintiendo que la sombra se acercaba, Marco apretó el relicario con fuerza. En el fondo, un susurro cálido se filtró por su mente. «Hazlo», pero el eco del anciano lo detuvo. «Piensa bien, Marco. Cada gota que derrames deberá ser justificada». El grito desesperado de su madre resonó en su mente, mientras una oleada de dolor lo atravesaba. Sin pensarlo dos veces, se hizo un pequeño corte en su brazo con un afilado fragmento de piedra que encontró en el suelo. La sangre brotó oscura y espesa, cayendo al suelo como testigo de su decisión. La sombra se detuvo un instante, paralizada por la sorpresa, como si ese acto, insignificante pero monumental, la afectara. Se aferraba al sueño de su abrazo devorador, observando la sangre sin poder avanzar. Marco sintió cómo un calor intenso brotaba de él, un fuego que invadía su cuerpo mientras su visión se nublaba. «¿Qué he hecho?», pensó, al sentir que la conexión con su propia esencia se debilitaba. «Hazlo más fuerte», le susurró el anciano, empujándolo hacia adelante. «No dejes que su sombra consuma lo que eres. Enfócate en tu madre, recuerda su amor». Como respuesta, la sombra lanzó un grito retumbante, un grito de ira que sacudió el suelo bajo sus pies y dividió el silencio de la noche.
La neblina empezó a retorcerse, proyectando formas fantasmales que flotaban a su alrededor, acercándose como personajes de alguna pesadilla vivida. Sin embargo, Marco se mantuvo firme, su corazón latía con fuerza, determinación surgiendo de lo más profundo de su ser. «¡No me llevarás!», exclamó, su voz resonando con un poder que no sabía que poseía. La luz del relicario comenzó a brillar, parpadeando en respuesta al sacrificio. Se sintió como un faro en medio de la tormenta, iluminando su camino. La sombra retrocedió horrorizada. «Esto no ha terminado», bramó, antes de que una ráfaga de viento la envolviera, dispersándola por un instante. Pero Marco sabía que esto era solo una batalla. El verdadero horror estaba aún por llegar. Mientras se retiraba la sombra, el anciano sonrió débilmente, pero sus ojos mostraban preocupación. «No creas que has ganado. Sido solo un respiro, un breve respiro. Los ecos del sacrificio son fuertes, pero la sombra nunca se rinde». La tensión volvió a acumularse en el aire, y Marco sintió la sensación de que su aliento se lo robaban. «¿Y qué haré ahora?», preguntó, buscando en el viejo alguna señal de esperanza. «Debes entrar más profundo en el bosque, ahí está la fuente de su poder. Deberás enfrentarte a lo que fuiste antes», respondió, su voz un susurro grave que montaba en la confusión. A medida que el anciano se desvanecía nuevamente en la oscuridad, Marco se dio cuenta de que la batalla no solamente era contra la sombra, sino con sus propios demonios. Estaba en juego algo más que su vida, algo más grande. No tuvo tiempo de dudar. Con el relicario brillando débilmente en su mano, se adentró más en la penumbra, consciente de que cada paso lo acercaba a un horror inimaginable. Lo que encontraría podría cambiarlo para siempre. Cuando la niebla comenzó a engullirlo nuevamente, escuchó una risa distante que hacía eco entre los árboles. «Volverás», se burló una voz conocida, «y traerás consigo más que solo sangre». Marco apretó los dientes y con el corazón palpitante se adentró en la negrura, consciente de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El bosque se adensaba, cada árbol como un vigilante mudo que se alzaba hacia el cielo encapotado. Marco avanzó con cautela, la luz del relicario parpadeando como si tuviera su propia voluntad. Los ecos de su decisión resonaban en su mente, cada gota de sangre todavía fresca en su piel. «¿Qué más se llevará esto?», se preguntó, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastarlo. La risa distante se fue desvaneciendo, pero sus ecos se mantenían en su cabeza como un susurro de advertencia. «Traerás más que solo sangre». Aquella frase se repetía sin cesar, cultivando en él un creciente sentido de pérdida. Todo se sentía más oscuro, como un manto suave y pesado que lo envolvía, implacable y frío. A su alrededor, los árboles parecían inclinarse, sus ramas extendiéndose como manos, tratando de atrapar su esencia. La neblina lo envolvía, tornándose casi tangible. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, recordó el viejo dicho que su abuela solía contarlo en noches de tormenta. En el bosque, las sombras no solo caminan, cuentan historias. Sin poder evitarlo, Marco temió que la suya fuera una de las más trágicas. Sin embargo, adelante debía ir. Debía encontrar ese lugar oscuro del que habló el anciano, donde se entrelazaban los hilos de su destino. Mientras su mente se debatía entre la razón y el miedo, el oxidado crujido de hojas secas rompió el silencio. Marco se detuvo bruscamente, el corazón latiendo como un tambor de guerra. El bosque parecía inhalar. Las sombras se alzaron, como si de verdad estuvieran interesadas en lo que sucedía a su alrededor. En ese instante, la figura de un lobo gigantesco emergió de la oscuridad. Sus ojos resplandecían con un brillo sobrenatural. El aliento de la criatura parecía vaporizar el aire en nubes de hielo. Sin embargo, había algo diferente en él, una mezcla entre la bestia y un ser humano. Marco no podía apartar la mirada. «Has venido a reclamar lo que es tuyo»,
dijo la criatura. Su voz era un eco grave que resonó en todo el claro. «O la vida de tu madre, o tu propia sangre». Marco sintió el impulso de retroceder, pero estaba atrapado en la mirada hipnótica del ser. «No, no puedo perder más», logró balbucear, mientras el terror se ahogaba en su garganta. Sus manos temblaban, la luz del relicario casi se apagó cuando se dio cuenta de que este ser era otro de los ecos del sacrificio. «Eres tú quien debe decidir. ¿Reclamarás tu herencia o dejarás que el miedo tome la delantera?», preguntó el lobo, su cola ondeando lentamente, como si esperara la respuesta con impaciencia. Con cada latido de su corazón, la elección se tornaba más clara y aterradora. Enfrentarse a su pasado, a todo lo que había querido olvidar, significaba también ahondar en las profundidades de su propio ser. Pero, ¿qué había de malo en luchar por su madre? «Soy más que un sacrificio», pensó Marco, tomando aire en un intento de calmarse, aunque el miedo aún le nublaba la visión. «¿Quién eres tú en verdad?», preguntó, sintiendo que la determinación comenzaba a cristalizarse en su interior. «No me dejaré llevar por esta oscuridad». La criatura sonrió, una mueca que parecía poner en marcha todos los secretos del bosque. «Eres la semilla de tu propia salvación y de tu condena. Pero no olvides, cada elección tiene su precio». En ese momento, la neblina se espesó aún más, y de las sombras emergieron visiones alteradas de lo que había sido su vida. Recuerdos distorsionados de risas, llantos y el rostro afligido de su madre. Marco sintió que las sombras lo amenazaban desde todas direcciones. Era como si cada uno de esos ecos hablara. «¿Te atreverás a enfrentarlo?». La tensión se acumulaba en el aire, mientras la figura del lobo se acercaba más, su aliento helado rozando la piel de Marco. «Si buscas la verdad, si deseas romper con el ciclo, tendrás que enfrentarte a lo que verdaderamente eres. Los secretos del bosque están ansiosos por revelarse, pero no todos saldrán indemnes». Marco, con el relicario entre sus manos, dio un paso al frente. ¿Sería esto su final o su comienzo? La batalla estaba muy lejos de terminar. Entonces, un estruendo terrible resonó en la distancia, como si la tierra misma temblara. La figura del lobo desapareció, dejando atrás una sensación perturbadora que lo llenó de dudas. Marco supo que debía avanzar, pero un nuevo terror se atisbaba en el horizonte, un retumbar de risas, ecos de lo que había sido su vida, y promesas de lo que estaba por venir. La sombra no solo lo seguía, estaba viva y respirando justo detrás de él. «Recuerda, Marco», susurró una voz en la penumbra, familiar y escalofriante. «Nunca escaparás de lo que realmente eres». Entonces el bosque rugió y las sombras en torno a él comenzaron a girar. El anciano había sido claro, el viaje apenas comenzaba, y el desenlace podía ser mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. ¿Qué secretos se revelarían en esa lucha? Marco dio otro paso adelante, adentrándose aún más en la penumbra, sin saber que el verdadero horror estaba empezando a burbujear en las profundidades del bosque, esperando a que él lo liberara. La penumbra se espesó, cada paso de Marco resonando en su mente como un eco de perdición. A medida que avanzaba, el aire cargado de humedad y un aroma a tierra mojada lo asfixiaba. Los murmullos de lo desconocido se entrelazaban con los latidos de su corazón. Miró el relicario, la luz parpadeante apenas le llegaba. La sensación de ser observado lo invadía, como si los árboles a su alrededor compartieran secretos a sus espaldas. De repente, un chasquido retumbó a su izquierda. Marco giró la cabeza con rapidez. Un par de ojos amarillentos lo escrutaban desde detrás de un tronco. Era un zorro, pero no un zorro cualquiera. Su mirada era intensa, casi humana. «Ven», musitó el animal con una voz suave, casi hipnótica.
Marco apretó los dientes, la mezcla del temor y la curiosidad lo obligaba a seguir adelante. La criatura continuó guiándolo a través de sendas cubiertas de bruma, sus pasos ligeros como un susurro. El lobo no te hará daño si entiendes, si aceptas lo que eres. Las palabras resonaron en su mente como una advertencia y una invitación. Marco nunca había sentido una conexión así con nada. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz temblando con la mezcla de tensión y miedo. El zorro se detuvo, girando la cabeza lentamente, guiñándole un ojo. Soy un guardián de secretos. He visto muchos venir a este lugar, pero pocos han sido dignos. La criatura movió la pata, señalando una hondonada cubierta de sombras. Los recuerdos de tus antepasados se encuentran ahí. El impulso de huir y el deseo de descubrir la verdad luchaban en su interior. Marco respiró hondo, sintió que algo dentro de él se fracturaba. La figura del lobo ya no era un monstruo lejano, sino una parte de su propio destino. ¿Qué debo hacer?, inquirió con más determinación. Confrontarás tus miedos y las decisiones de tus ancestros. Tus raíces están aquí, en esta tierra maldita. El zorro dio un paso atrás, como si estuviera preparándose para desaparecer. Pero recuerda, cada verdad tiene un costo. Marco se acercó a la hondonada. Las sombras se abrieron como un susurro, revelando fragmentos de lo que parecían ser visiones de su familia. Vio a su madre, joven, riendo, a su padre, en un ritual desconocido, recitando palabras que le sonaban a música antigua. Ilusiones de felicidad que parecían burlarse de su dolor actual. Sintió un tirón en el corazón. Cada imagen era como un latigazo. «No puedo hacerlo», gritó, pero pronto se dio cuenta de que ya había empezado. La asfixiante presencia del miedo lo envolvía, pero una chispa de esperanza comenzó a brillar. «Enfréntate a ellos, Marco», resonó la voz del zorro, ahora distante. «No puedes huir de tu herencia». El viento empezó a aullar, llevando consigo ecos de risas y llantos. Las sombras danzaban, y de pronto, el suelo tembló una vez más. El bosque no se rendirá fácilmente, pensó Marco, mientras sentía que el suelo se partía a sus pies. Con cada susurro del viento, comenzó a escuchar nombres. Un círculo empezó a formarse en la tierra. La oscuridad parecía cobrar vida, amenazando con arrastrarlo hacia el abismo de sus recuerdos. Y dentro de ellas, voces familiares le gritaban desde el vacío, cuestionando su valía, deseando verlo fallar. «¡Marco!», la voz de su madre resonó, resonando en la profundidad de su ser. «Recuerda quién eres». Con el relicario aún en su mano, se preparó para enfrentarse no solo a las sombras que merodeaban, sino a la verdad que había estado corriendo de él toda su vida. Se armó de valor mientras avanzaba hacia el centro del círculo que empezaba a formarse frente a él. Justo entonces, el bosque estalló en risas siniestras. La figura del lobo se presentó de nuevo, más imponente que antes. ¿Estás listo para descubrir lo que hay detrás de esa herencia? Las hojas se movieron, el aire se volvió pesado, el tiempo pareció detenerse. La neblina se tornó más densa, como si el propio bosque intentara proteger sus secretos. Marco sintió que el peso de todas las decisiones recayó sobre sus hombros. Recuerda, tus raíces pueden ser la salvación o la condena. La voz del lobo se desvanecía mientras el eco de sus palabras flotaba en el aire. Ahora, rodeado de sombras y aterrorizado por los propios ecos de su pasado, Marco dio un paso más hacia lo desconocido. El dilema que lo había atormentado era solo el principio. ¿Qué más podría esconder el bosque y qué demonios familiares tendría que enfrentar? Las risas resonaron más fuerte y el propio bosque pareció temblar de expectación, como si esperara el desenlace de su elección. Marco sabía que los verdaderos horrores apenas estaban por llegar. Marco estaba enfrente de la hondonada, el aliento entrecortado ante el abismo de recuerdos que se formaban ante sus ojos. Las imágenes flotaban en el aire, danzando como sombras en una tormenta. La figura del lobo desapareció, pero su presencia seguía gravitando,
abrumadora, mientras Marco intentaba reunir coraje. No podía permitir que el miedo definiera su vida. Con un puño apretado en torno al relicario, recordó las historias de su abuela, relatos de valentía y sacrificio, de enfrentarse a la oscuridad y salir más fuerte. «No puedo rendirme», murmuró, en un intento de asegurar su determinación. «Tengo que enfrentarme a esto». Se acercó al centro del círculo, donde las visiones se tornaron más claras. Ahí, su madre aparecía, su rostro joven iluminado por una luz dorada. Pero justo detrás, alzándose como una sombra, estaba su padre. «¡No!», gritó Marco, el horror llenándolo al recordar que había estado atrapado en la historia de su familia, que había heredado más que solo su sangre. Este erguido delante de él era el vínculo con el lobisombe, una línea que ataba su destino a la oscuridad. La figura de su padre comenzó a desvanecerse, y el eco de su voz se convirtió en un murmullo desesperado. «Marco, todo es tu culpa», resonó en su mente como un latido doloroso. Al oír aquellas palabras, un nudo se formó en su garganta. «No, no soy culpable de nada», replicó, su propio grito lleno de resolución, mientras sus ojos ardían de ferocidad. Había llegado el momento. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, urdiendo un caos de murmullos. ¿Te atreverás a confrontar la verdad? ¿Quién eres en realidad? El ambiente se tornó electrizante, el peligro latente en el aire, y las risas burlonas volvían a golpear sus oídos. Marco respiró profundo. Esto no era solo por su madre, no era solo por su familia. Esta era su lucha, un enfrentamiento contra cada mentira y cada secreto que había mantenido en su pecho. Un grito resonó a su alrededor, una llamada de desesperación, y él supo que el sacrificio era inminente. Tenía que aceptar lo que era y lo que representaba. «Soy más que un sacrificio», dijo en voz alta, haciendo eco a través del bosque, y el aire pareció temblar en respuesta. Las sombras empezaron a retroceder, pero no sin antes dejar escapar el último aullido de la criatura que había creado. «Regresaremos, Marco. Esto no ha terminado». El bosque retumbó, las risas se apagaron y el silencio reinó en el espacio. Con el relicario brillando intensamente en su mano, él supo que el sacrificio había sido inevitable, pero así había encontrado el verdadero poder. En su travesía había descubierto que, al enfrentarse a su propia herencia, estaba rompiendo cadenas de dolor que habían atado a su familia por generaciones. Él era el eslabón final, el fuego que podía despejar la niebla. Al mirar hacia la figura de su madre, ahora claramente visible entre los ecos de los recuerdos, Marco sonrió. «Te traeré de vuelta», prometió, mientras las sombras empezaban a desvanecer en luz ante él. Con un movimiento firme, dejó caer el relicario al suelo. La luz se expandió como un sol naciente, disipando la negrura del bosque. Las risas se transformaron en un eco distante, el rugido del viento se tornó en un murmullo suave, y las sombras se desvanecieron, llevándose consigo el temor y los secretos que tanto lo habían atormentado. En un último destello, la imagen de su madre brilló, sus ojos reflejando esperanza y amor, y en ese instante Marco supo que había cambiado, había triunfado. Al regresar a casa, el aire ahora se sentía ligero y fresco, como si la noche finalmente hubiera soltado su asfixiante abrazo. Su madre lo esperaba, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. Había vuelto. «Nunca dejes que el miedo te consuma», le dijo al abrazarlo. Marco sonrió, su corazón ligero. Había superado una noche aterradora, y ahora, aunque el eco de lo que había enfrentado aún resonaba en su interior, sabía que era más fuerte. El lobisombre había sido solo un símbolo de su propio miedo, y ahora, al mirar el horizonte iluminado por el amanecer, supo que siempre podría desafiar la oscuridad que acechaba dentro de él. Finalmente, se despidió del bosque, con las lecciones y el sacrificio grabados en su alma. Se convirtió en el guardián de su propia historia, dispuesto a contarle al mundo que la oscuridad, aunque aterradora, solo traía la oportunidad de crecer y sanar. El viento soplaba suave, llevando consigo la promesa de nuevos comienzos.
Si estás aquí y has llegado a este final, no puedes perderte lo que viene. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas y da un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar este recorrido. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de demostrar tu apoyo.